Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto Político, este espacio abierto a la crítica, al debate, al análisis y a la discusión de los temas políticos más importantes y controversiales que semana a semana acontecen en el mundo, en México y por supuesto en nuestro lindísimo Yucatán. Estamos a un año de comenzar oficialmente las campañas políticas para la elección más grande de la historia de México, las intermedias del 2021. Se disputarán 15 gubernaturas, diputaciones federales, locales, alcaldías, miles de candidatos. ¿Podrá Morena convertirse en el partido dominante? ¿El PRI seguirá siendo un partido importante? ¿El PAN logrará posicionarse como el principal partido de oposición? Para discutir estos temas me da muchísimo gusto contar con la presencia de Héctor López Ceballos, columnista de la Barrada del Toloc, del periódico Novedades. ¿Cómo estás? Y como todos los jueves, Jorge Sánchez Reyes, miembro activo de Morena, politólogo. ¿Cómo estás? Hola, Tony, buenas noches al auditorio, buenas noches a Héctor, pues para darle, ¿no? Bueno, en la última actualización del INE, el PRD pasó de 5 millones a 1 millón de afiliados, el PRI de 6.5 a 1.5, el PAN, algunos dicen que está a 500 militantes de perder su registro. Jorge, empezaría contigo. ¿Tiembla el sistema de partidos políticos en México? No, creo que hay un cambio en el sistema político del país. Al triunfo de Morena cambió el régimen de partidos políticos. Por ejemplo, desapareció el Partido Encuentro Social, que fue en coalición con el partido ganador. Por ejemplo, no consiguió el registro. Desapareció Nueva Alianza y se vuelve a reestructurar el sistema de partidos políticos. Creo que no es que tiemble, sino es una reestructuración. Lo que sí es que Morena, lo decía bien varias encuestadoras, y de hecho ayer se dio un resolutivo, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral, donde ellos dan la sentencia para que Morena pueda tener ya su elección interna, y uno de los magistrados decía, en lo que él está explicando, no puede estar un partido con el 70% que gobierna el país en temas de municipios, legislaturas locales, distritos federales locales, en la impasividad. Ya ese partido tiene que estar organizado porque en septiembre, en unos meses, inicia el proceso electoral legal 2021 y obviamente ya todo el proceso correspondiente a las candidaturas ya cerrando este año, ¿no? Entonces yo creo que es una nueva composición de los partidos políticos. Hay muchos que ya han conseguido lo necesario para participar en las elecciones en busca de su registro político nacional. No podrán tener alianzas y eso hay que dejarlo muy claro porque luego hasta los mismos dirigentes se equivocan. Por ejemplo, aquí en Yucatán hubo un caso atípico en el 2015 donde Encuentro Social fue con el PRI en coalición, presentan la coalición ante el OPLE local y ante el INE y luego es rechazada por el tribunal porque les dice que en la ley no puede ningún partido de nueva creación ir en coalición o en alianza o en candidatura común con ningún partido. ¿Se tiene que esperar una segunda elección? En la segunda, porque en la primera es que tu partido o tu plataforma política demuestre y logre el 3% tanto en la estatal como en lo nacional. Claro. ¿Y por qué Morena cerró su padrón? Bueno, los partidos políticos tienen una autodeterminación de sus regímenes, sus políticas internas. Morena decidió, de hecho, ya en este proceso donde Alfonso Ramírez Cuellar fue mandatado para ser presidente interino por 4 meses para renovar las estructuras de gobierno de Morena, la idea de Alfonso, del tribunal, del partido Morena a lo interno, era que se estaba llegando o mucha gente venía de otros partidos de manera corporativa. Entonces se metieron filtros y candados donde Morena ahora va a tener, el que quiera militar en Morena, pues cursos de formación política antes de llegar a una afiliación, ¿no? Porque llegaban, te digo, con 200,000, 100,000 afiliaciones. Solo en el lapso de que terminó la elección de julio del 2018 a agosto, casi 1 millón de afiliaciones llegaron al partido. Y la gente que ha estado en la estructura de Morena sabe que para conseguir 1 millón de afiliaciones es difícil.
Y obviamente las organizaciones corporativas que se sumaron de una u otra forma a Morena, pues llegaban con las cajas y cajas de afiliación. Entonces eso, Morena decidió que mejor vamos a ir a un proceso, tenemos 3.100.000 afiliados y ya luego la gente que quiere ingresar al partido será bien recibida, ¿no? Ok, bueno, Héctor, mencionaba ahorita Jorge que hay organizaciones que buscan hacerse partidos políticos. En este caso, yo tengo aquí 6, que están Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, lo que era antes Encuentro Social, Fuerza Social por México, Súmate a Nosotros, Grupo Social Promotor de México y México Libre, el partido de la expareja presidencial Calderón Zavala. Pareciera que todos estos partidos o estas organizaciones van a juntar el mínimo necesario de afiliados, que son 233,000, para hacerse partido político. La pregunta es, ¿quiénes están detrás de estos partidos o estas organizaciones? Y pues, ¿qué posibilidades reales tienen? No los conoce mucha gente, no saben su bandera, su ideología. ¿Quiénes son? Sí, bueno, generalmente estos partidos de nueva creación lo que buscan es mantener a ciertas figuras del pasado dentro de la arena política. En el caso de México Libre, por poner un ejemplo, que es el caso que creo que más conoce la gente, está efectivamente la expareja presidencial, Felipe Calderón, Margarita Zavala. De los otros partidos, pues casi no hablamos porque casi nadie los conoce, no tienen mucha difusión dentro del Estado. ¿Qué posibilidades tienen estos actores y sus respectivos partidos de triunfar? Al menos la historia, la estadística nos ha dicho que muy poca. En los últimos 20 años, hace poco salió una infografía por uno de los consejeros actuales electorales del INE, en los últimos 20 años solamente 2 partidos de nueva creación han podido mantener su registro. Uno es el partido actual en el poder, Morena. Muchísimos partidos han intentado mantenerse dentro del sistema político, pero no logran sobrevivir por sus propios medios, no logran alcanzar el número mínimo de votos para poder mantenerse dentro de este sistema electoral y pues solamente reciben las prerrogativas de su elección, normalmente gozan de esas prebendas durante algún tiempo y continúan, ¿no? Ahorita hay un caso muy, muy famoso, un partido que pierde, por ejemplo, el registro en años pasados y regresa con otro nombre a formarse para seguir siendo parte de la escena política. No tienen normalmente, digo, es respetable y está el derecho ciudadano a organizarse en partidos si así lo quisieran, tienen sus derechos políticos, pero generalmente esos partidos no tienen muy claros los estatutos, no tienen un proyecto de nación, no tienen una línea muy clara, que normalmente esta se va construyendo con la marcha y con las alianzas que van formando con otros partidos más fuertes una vez que estos logran posicionarse. Es respetable, todos deben de tener el derecho a organizarse conforme así lo requieran, pero la estadística nos ha dicho que casi ningún partido de nueva creación de estos logra sobrevivir y llegar siquiera a una segunda elección federal. Bueno, nos tenemos que ir a un corte y regresamos para tocar los temas de las encuestas y cómo vemos el 21. ¿Sabías que la Veda del Mero inicia el 1 de febrero y concluye el 31 de marzo? Por eso te invitamos al Festival de la Veda. Visita con tu familia la costa yucateca y conoce las atracciones que tiene para ti. Juntos apoyemos a los pescadores y protejamos el periodo de reproducción del mero. Ven a San Crisanto y vive la aventura. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
Si estás embarazada y necesitas apoyo, no estás sola. La Asociación Civil AME está para ayudar a la mujer embarazada. Ofrecemos de manera gratuita atención médica, legal, psicológica y albergue, así como capacitación laboral, despensas, medicamentos y acompañamiento espiritual. Todo esto lo logramos gracias a los voluntarios y generosos benefactores que nos ayudan a cumplir nuestra meta. Darle la mano a una mujer embarazada es salvar 2 vidas. No te quedes con la duda y comunícate con nosotros. También te puedes sumar a nuestra causa y ser un agente de cambio. ¡Gracias! Aprovecha los beneficios y realiza los siguientes trámites gratis. Cambio de propietario para vehículos con placas de Yucatán y además obtén descuento del 50% en multas de la SSP para vehículos con placas de otro estado o extranjeras. Inscripción de vehículos usados al Registro Estatal de Control Vehicular y cambio de propietario. Tienes hasta el 27 de febrero para poner al día tu vehículo. Para más información visita www.yucatán.gov.mx. Pongamos nuestro granito de arena. Yucatán Seguro. Regresamos a Contrapunto Político. Y bueno, Jorge, me quedé contigo. Quisiera preguntarte si te preocupa o en general a Morena le preocupa la formación de estos nuevos partidos o todo lo contrario. ¿Piensas que los podría fortalecer? No, como un demócrata creo que es importante que los ciudadanos se organicen y si tienen diferencias con el actual gobierno, que protesten, que digan lo que piensan, porque como militante también estuve del otro lado, en la oposición, y si no estaba yo de acuerdo con las políticas que nos dieron al final de cuentas la razón, que de ese presidente que fue de lo peor que ha tenido este país, Peña Nieto, que se organicen. Ahora bien, como militante, activista de Morena, no nos preocupa, nos ocupa de que tenemos que fortalecer la organización interna y hay muchísima militancia activa de Morena que no se ve, pero está en comunidades hablando acerca de la Cuarta Transformación y Morena se tiene que convertir ya, es urgente, después de esta impasividad que tuvo, en el músculo defensor de la Cuarta Transformación. Debemos estar canalizando todo lo que el presidente, las buenas acciones que está haciendo abajo con la gente y los proyectos productivos que tiene pensado realizar este año y difundiéndolo con la gente. Entonces, haciendo un análisis nacional, ha avanzado muchísimo. Yo creo que el 21 va a ser un parteaguas van a pensar que va a ser un partido hegemónico, pero la democracia es así, es decir, ¿Es el nuevo PRI? No, yo no creo que sea el nuevo PRI, sino pienso que es un partido que ha avanzado por la gran aceptación que tiene el presidente y obviamente se va a ver reflejado en el 21, donde si ahora tiene mayoría Morena, según mis cálculos, Morena regresará con una mayoría a la Cámara de Diputados y de 15 gobernaturas creo que Morena tendrá casi su mayoría de gobierno, ¿no? Héctor, de México Libre, este partido de los Calderón Zavala, ¿qué te dice? ¿Es el principio del final del PAN? ¿O ves 2 partidos fuertes de derecha? Yo veo a 2 partidos de derecha debilitados. No los veo fuertes, en conjunto es imposible, tienen líneas políticas irreconciliables, en tanto que precisamente Calderón y Zavala abandonan el Partido Acción Nacional por no estar de acuerdo, uno, con las líneas que seguía el blanquiazul, pero también porque no les estaban dando los espacios que ellos creían que les correspondían. En ese sentido, creo que tanto el PAN como México Libre, independientemente de sus ideales, que también son respetables, incluso el presidente y otros actores políticos mencionan que hay libertad de expresión, hay libertad de pensamiento y en la democracia pues también se necesita de cierta forma la derecha, pero independientemente de todos esos ideales, hay un descrédito entre los 2 partidos, uno porque con México Libre Felipe Calderón ya gobernó, mostró un gobierno con estadísticas brutales en el sentido de la violencia, por ejemplo. Recordemos que ha sido uno de los sexenios con mayor índices de violencia, de homicidios y de corrupción. Ahora se destapa entre los mandos policiales, por ejemplo, durante su sexenio. Por ejemplo.
Y en el caso del PAN, porque no ha demostrado poder ser una oposición eficiente. Ellos a lo mejor siguen actuando como si fueran un partido consolidado, un partido fuerte, un partido con peso de decisión política dentro de las cámaras o incluso dentro del mismo gobierno, cuando lo que tendrían que hacer es asumirse un partido que ya no está en la misma posición que estuvo hace 12, hace 18 años, y que tiene que empezar a actuar como una oposición real. En ese sentido, no lo está haciendo, está caricaturizando nada más lo que hace Andrés Manuel, se va por el camino de las vías fáciles de la crítica, el golpeteo superficial, la descalificación sencilla. No hay una reflexión, no hay, por ejemplo, una crítica profunda al programa nacional del Ejecutivo. Entonces, no se están asumiendo como una oposición real, y eso va a hacer que lleguen muy debilitados al 2021. Eso sí, hay que reconocer, uno de los grandes males que tiene el gobierno de Andrés Manuel, a mi parecer, es el mismo partido que lo llevó a la presidencia, porque la división que hasta al menos ayer había en Morena con Jairco al mando, que ahorita ya se le quitó la presidencia del partido por el Tribunal Electoral. Ahorita es Alfonso Ramírez Cuellar. Exacto, que tiene 4 meses para organizar la elección interna. Exacto. Esta división que había en Morena estaba llevando al presidente pues a unas arenas movedizas, a un pantano, porque él tenía un programa social, pero su partido político impresionantemente no lo acompañaba y no lo respaldaba. En muchísimas otras democracias del mundo, el presidente o el primer ministro tiene el respaldo absoluto y total y la congruencia de su partido político. Aquí en México estaban totalmente empantanados, y lo que hacía Morena, incluso o en un aparente desconocimiento del presidente, afectaba a la figura presidencial. Y eso también puede tener repercusiones que habría que analizar para las próximas elecciones intermedias. Claro. Bueno, entonces, pues habría que preguntar qué escenario vislumbraríamos para el 2021. Por ejemplo, Alejandro Moreno de El Financiero saca una encuesta donde dice que la opinión favorable del PRD es el 12%, del PRI el 10%, el PAN del 18%, de Morena el 42%, y que los indecisos han aumentado. Hay que reconocer que Morena ha perdido 20% de popularidad. Estaba hace un año en 60%. Mitofsky tiene otros datos. Pero bueno, vamos a un corte. Y nosotros tenemos otros datos. Y platicamos de estos datos. No le cambien, ya regresamos. ¿Sabías que la Veda del Mero inicia el 1 de febrero y concluye el 31 de marzo? Por eso te invitamos al Festival de la Veda. Visita con tu familia la costa yucateca y conoce las atracciones que tiene para ti. Juntos apoyemos a los pescadores y protejamos el periodo de reproducción del mero. Ven a Tzilam de Bravo y vive la aventura. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Aprovecha los beneficios y realiza los siguientes trámites gratis. Cambio de propietario para vehículos con placas de Yucatán. Y además obtén descuento del 50% en multas de la SSP para vehículos con placas de otro estado o extranjeras. Inscripción de vehículos usados al Registro Estatal de Control Vehicular y cambio de propietario. Tienes hasta el 27 de febrero para poner al día tu vehículo. Para más información visita www.yucatán.gov.mx. Pongamos nuestro granito de arena. Yucatán Seguro. Pero ponle peso, Estalón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo.
Regresamos a Contrapunto Político y nos quedamos hablando de las encuestas. El Financiero de Alejandro Moreno tenía los resultados de la opinión favorable y ahorita les diría de la no favorable. El PRD el 50%, el PRI el 70% no favorable, el PAN el 54%, Morena el 28%. Jorge, Mitofsky dice que Morena podría ganar 12 de las 15 gubernaturas, o quizás hasta las 15. Está Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Querétaro y Campeche podría llevárselo el PAN. Y Nuevo León, Movimiento Ciudadano. Esto, pues, con una formulación del candidato, ¿no? Habría que ver y esperar a las definiciones. Pero, ¿qué significaría esto, Jorge? ¿No es demasiado poder para un solo partido? ¿No es peligroso? Bueno, parte de la democracia es eso, se gana y se pierde. La democracia es el poder que reside en el pueblo. La soberanía reside en el pueblo. Entonces, si la gente quiere votar o se siente satisfecha con un partido político que está haciendo bien las cosas desde la percepción de la gente en las entidades, obviamente va a arrasar. Yo coincido con esa encuesta, creo que Campeche y Nuevo León puede también Morena ganar las gubernaturas y ahí sería 14 de 15, pero 12 sí está por encima, está 3-1, lo que se tiene al interior del movimiento y lo que se tiene en estas encuestas que se vislumbra. Es impresionante cómo, por ejemplo, en Baja California, donde ahorita gobierna Morena con Bonilla, y que ahí están en el tema de 2 o 5 años, que creo que van a dictaminar 2, Morena puede ganar hasta con un 70% de la... Recordemos que ese estado fue gobernado por muchísimos años por el PAN. A pesar de que se cambió 2 años. Desde Rufo Appel. Desde Rufo Appel hasta la fecha, al 2019, fue gobernado por el PAN. Entonces ahí llega Morena y irrumpe en todos los términos porque gana con un porcentaje avasallante, sí. Y creo que ese es uno de los estados reflejo. Creo que parte de la democracia es eso. Si Morena logra estas entidades, estaría entre 18 y 20 estados gobernados. Actualmente gobierna Tabasco, Chiapas, Veracruz, Ciudad de México y Puebla. Y si se suma esto, estaría llegando a 18, 20. Y luego vienen estados, por ejemplo, en el 2022, donde va a entrar Oaxaca, va a entrar Guerrero, va a entrar Quintana Roo, Tlaxcala. Creo que Tlaxcala es este año. Sí, es este. Pero hay varios estados que son también muy afines a Morena. Entonces Morena podría llegar al 24 con 28, 27 gobernaturas ganadas de 32. Héctor, pues la pregunta obligada, pues ¿no hay oposición? Hasta el momento no se ve una oposición que pueda hacerle frente a Morena. Sin embargo, aquí me gustaría destacar un punto. Esa es la encuesta en cuanto a gubernatura. Pero habría que preguntarnos cómo van, por ejemplo, las encuestas. Digo, para empezar es demasiado pronto ahorita estar definiendo ganadores, ¿no? Claro. A un año de la elección o más de un año de la elección. Pero ¿qué pasa con el poder legislativo? En esas entidades, ¿cómo van los partidos políticos en los escaños a los congresos locales? Porque es cierto, la gubernatura es esencial para un estado, pero quien al fin y al cabo mueve toda la cuestión de las leyes, las normas, y que tiene un poder, un peso político muy importante, es el poder legislativo. Entonces, ¿cómo están? Porque el PRI, por ejemplo, y el PAN han demostrado que a nivel distrital siguen manteniendo ciertos cotos de poder, y aunque pierdan la gubernatura, mantienen su presencia y su poder de negociación. Entonces, ¿de qué le sirve, por ejemplo, a Morena tener la gubernatura de 12, 14 estados en la siguiente elección si solamente uno va a tener mayoría en las cámaras del Congreso? Te cuento con algo, Héctor, porque Morena tiene 19 congresos estatales. O sea, las juntas de coordinación política tienen 19. Por ejemplo, de esas entidades que van a renovar gubernaturas, pasaron por un trienio anterior en el 18, y muchos de esos estados, por ejemplo, Nayarit, Morena tiene, y Colima tiene las juntas de coordinación política, o sea, tiene mayoría en la asamblea. Y obviamente, si ganan la gobernatura, posiblemente gane. Pero sí tienes razón, hay estados donde no hay mayoría y o sea, ganas la gobernatura, como Yucatán, que gobierna el PAN, y el PRI
controla el Congreso. Claro, bueno, entre comillas, porque entre comillas. las iniciativas en el caso de Yucatán que pasa el gobernador, pues como son fast track, ¿no? Enseguida las aprueban los diputados. Otra cosa es, ¿qué van a hacer cuando lleguen a la gubernatura de llegar los candidatos de Morena? Porque si vamos a repetir el experimento, por ejemplo, de Bonilla en Baja California, y van a tener este tipo de comportamientos contrarios a la democracia, pues hay que echarle un vistazo. Y también, tú le preguntabas a Jorge si era peligroso para la democracia tener un partido hegemónico, un partido dominante, un partido eminentemente mayoritario como lo que apunta que Morena va a ser. Y concuerdo con él en que pues, si la democracia y la gente así lo decide, no tiene absolutamente nada de malo. Digo, al final, no porque un partido controle todo es negativo si la gente decidió que así lo fuera. Pero, ¿cuál es el proceso para llegar a eso? O sea, ¿realmente hubo un proceso democrático para alcanzar esas gubernaturas? ¿O van a retomar las prácticas? Porque también el PRI muchos años fue un partido hegemónico, fue un partido mayoritario y aparentemente estuvo avalado por la ciudadanía al sacar mayoría. Pero ¿cómo llegaba a esos resultados? Entonces Morena va a utilizar también esas prácticas para llegar a los resultados. También hay que estar muy vigilantes de eso, de que el proceso se lleve de acuerdo a la ley, de acuerdo a las buenas prácticas democráticas, y si es el caso, entonces adelante. Pero si no, también habrá que señalarlo, porque estaría entonces incurriendo en aquellos vicios que tanto criticó. Bueno, pues estaremos muy, pero muy pendientes. Y como dices, Héctor, pues todavía falta un año para que comiencen las elecciones, pero bueno, ya se están empezando a manejar los primeros datos, encuestas y, bueno, pronósticos para el 2021, que sin duda va a ser una elección. Me parece que es la elección más grande en la historia. En 6 meses en volumen, ya empezamos sí. el proceso legal. En septiembre de este año inicia el proceso legal 2021. Bueno. O sea, ya el tiempos electorales ya estamos a la Pues vuelta ya de la estamos. esquina. En junio, podríamos decir, cuando se aprueben los nuevos partidos. Exacto. Y ya empezamos también a ver pues, los posibles candidatos. Exacto. Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Héctor. Un gusto, como siempre, gracias. Jorge, ¿te quedaste Listo. con las ganas de presentar tu libro? Sí, íbamos a presentar un libro para que si quieren comprarlo, está muy bueno, me lo recomendaron, me lo regaló un buen amigo. Y digo, recordarles es volver a vivir. Bueno, pase muy buenas noches. Nos vemos el Buenas próximo noches, jueves hasta luego. en otra edición más de Contrapunto Político. Bye. We'll be right back.